Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Hola Iván, mi nombre es Ana Cristina Olvera y nos encontramos en la ciudad de Guanajuato, en la Plaza de la Paz, para traerles un resumen noticioso de este 2021. Acompáñenos en este recorrido que es posible gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. La Estación Espacial Internacional es una de las proezas de la ciencia, la ingeniería y también un hito en materia de cooperación internacional. Desde su fundación ha permitido llevar a cabo más de 3.000 investigaciones de 108 países. Pero, ¿por qué no cae hacia la Tierra? Nos lo explica Deutsche Welle. Cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. Pero si no se adoptan medidas urgentes, para el año 2050 los desechos a nivel mundial crecerán un 70% con respecto a los niveles actuales. La explotación de la tierra ha provocado un desgaste severo de suelos en diversas regiones del territorio mexicano. Debido a que se está cultivando continuamente, pues los suelos se van degradando, los suelos se van erosionando y van perdiendo la productividad debido a la falta de materia orgánica. Por esta razón, investigadores de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla han decidido actuar a partir de otra problemática ambiental: el exceso de residuos. Después de una recolección de desechos orgánicos, estos pasan por ciertos procesos para llegar a un estado de composta 100% funcional, y así establecer los parámetros operativos de un sistema de composteo a mayor escala. Y estamos tratando de acelerar los procesos de composteo para poder después transferir esta tecnología a algunos habitantes que estén interesados en esto, y entonces que en las mismas comunidades se empiecen a tratar estos residuos. Para generar la composta se mezclan desechos orgánicos con plantas endémicas de la región y estiércol de ganado. Posteriormente, el producto es sometido a pruebas y análisis para verificar su calidad. Se determinan algunos parámetros de gran importancia, que son, por ejemplo, la humedad, el pH, su conductividad eléctrica, materia orgánica, el fósforo, algunos macro y microelementos como es el sodio, el potasio, el calcio, hierro, cobre, zinc, de interés que sirven prácticamente para la integración de los suelos. El objetivo es brindar a los agricultores de la Mixteca fertilizantes orgánicos sustentables, ricos en nutrientes y a muy bajos costos, así como rescatar la calidad y el rendimiento de los suelos agrícolas, al mismo tiempo que se reducen la cantidad de desechos orgánicos en los rellenos sanitarios. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. Según un informe de la UNESCO, hay suficiente agua dulce para toda la población mundial. Sin embargo, las cifras señalan que aproximadamente 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios seguros de agua potable, por lo que gestionar su utilización de manera responsable es urgente.
En la actualidad se estima que quedan solo 400.000 a 500.000 elefantes viviendo en estado salvaje. Estos gigantes son importantes ingenieros de los ecosistemas, crean caminos a través de los densos bosques que habitan, permitiendo así que otras especies transiten. Salvarlos del cautiverio les devuelve su rol en la naturaleza. See the ear that damaged from the hook. When I work undercover, I have to tell them, pretend that I don't care, or I don't get that footage. But after I come home, all the time I cry. I cry with a lot of disappointment about human. I angry with the people that is be a part of that. No more chain. So beautiful. Los observatorios astronómicos tienen su inicio en civilizaciones antiguas como la de Egipto, Babilonia, China, Mesopotamia y por supuesto la maya, y han sido utilizados generalmente para crear calendarios. En la época moderna, estas instalaciones científicas nos han permitido ubicarnos en el universo, encontrar planetas en órbita alrededor de estrellas lejanas y hasta encontrar agujeros negros. La pérdida del observatorio de Arecibo es una merma en el avance de este conocimiento. Colapso del célebre telescopio de Arecibo en Puerto Rico. En sus 57 años de operación, el aparato fue utilizado por astrónomos de todo el mundo, y entre los descubrimientos hechos están los planetas en órbita alrededor de estrellas diferentes al Sol. El deterioro del telescopio había comenzado en agosto y en noviembre, por lo que el aparato fue considerado inestable y no reparable, así que se anunció su desmantelamiento. Desde entonces se prohibió el acceso por temor a que se desplomara, lo que acabó ocurriendo el martes. El radiotelescopio funcionaba día y noche, incluso con cielos cubiertos. Era utilizado por estudiantes y astrónomos de todo el mundo. También era uno de los principales radares para observar los asteroides que se acercaban a la Tierra, en el marco del programa de defensa planetaria de la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense tiene acceso al menos a otro radar, pero es menos potente. Científicos de todo el mundo lamentaron el colapso del aparato, que refleja el deterioro de la situación económica en Puerto Rico, territorio estadounidense al borde de la bancarrota. El telescopio era uno de los más grandes del mundo. En 1992 permitió descubrir los primeros exoplanetas, los que se encuentran fuera del sistema solar, y los primeros mapas de la superficie de Venus también se deben a él. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualmente hay unas 5.200 especies en peligro de extinción. Lo que supone el 25% de los mamíferos y anfibios, el 34% de los peces, el 20% de los reptiles y el 11% de las aves. En las Galápagos se toman medidas con tecnología para evitar su desaparición. Un tiburón mordió el anzuelo. Tras varios intentos, biólogos y guardias del Parque Nacional Galápagos lograron atrapar a este escualo con un anzuelo limado para no lastimarlo.
Pero la captura será breve. Tiene como objetivo medir al animal e insertarle un chip electrónico para rastrearlo. Este estudio nos va a permitir saber qué parte del año o en qué tanto tiempo se quedan en ciertas zonas. Si es periódicamente o para X temporada. El trabajo de seguimiento y marcado de especies busca realizar análisis y dotar a los animales de un código internacional único. Se trata de determinar la población, los hábitats, la alimentación y las rutas migratorias. Los biólogos estudian también a las tortugas marinas para marcarlas y registrarlas. Hay tortugas que hemos capturado que son de otros países como México, como Costa Rica, Perú. Entonces, el ponerle esta marca, ponerle este código único, nos permite saber en qué sitio se van moviendo y cómo se están moviendo. Las Islas Galápagos, con aguas ricas en nutrientes gracias a la confluencia de 4 corrientes frías y calientes, albergan más de 2.900 especies marinas, un 25% de las cuales son endémicas. Y más que todo estamos haciendo lo ideal, que es el monitoreo, que es la información, levantando información necesaria para poder generar medidas de manejo y protección de estas especies. Las Galápagos, que llevan el nombre de las tortugas gigantes que las habitan, siguen siendo un laboratorio a cielo abierto, el mismo que aprovechó el naturalista inglés Charles Darwin para su teoría de la evolución. Tiburones, tortugas, leones marinos, corales, iguanas y muchas otras especies hacen de este archipiélago volcánico en el Pacífico un sitio excepcional, catalogado como Patrimonio Natural de la Humanidad. Se estima que en el mundo habitan unas 50.000 millones de aves, es decir, hay 6 pájaros en el mundo por cada ser humano. El ave más abundante del mundo es el gorrión común, con una población de 1.600 millones de ejemplares. Pero conozcamos a las aves playeras de México y su hábitat. Estos son los humedales costeros del noroeste de México. Aquí se fusionan los cuerpos de agua dulce con el agua marina, dando como resultado una mezcla única que da origen a una gran diversidad biológica. Son hogar permanente o temporal de aves, las aves playeras. Este es un picopando canelo, una de las 49 especies que se reproducen en el norte de Estados Unidos, Canadá y Alaska. Al llegar el invierno, emprende una travesía de hasta 15.000 kilómetros, huye del frío y llega a este cálido lugar. La isla El Rancho es un área natural protegida en Bahía Santa María, en la costa de Sinaloa. La superficie del suelo es rica en sustancias nutritivas. El picopando se alimenta de gusanos marinos cuando baja la marea. Al picotear para el banquete, mantiene el suelo en movimiento, propiciando una circulación continua de nutrientes. Incluso sus excretas son ricas en nitrógeno, un importante fertilizante en ambientes terrestres y marinos. Con estas funciones, las aves ayudan a conservar el frágil equilibrio que mantiene saludable a un ecosistema altamente productivo. Las aves playeras de Norteamérica se desplazan por 3 grandes corredores migratorios. El del Pacífico es el más importante por la cantidad de especies e individuos. Aquí, en el noroeste de México, más de 1 millón de aves de 45 especies descansan, se reproducen e invernan. Casi la mitad se hospeda en las lagunas costeras de Sinaloa. Algunas pasan todo el invierno aquí, pero otras siguen su viaje a Centroamérica, las más aventuradas hasta América del Sur. El doctor Guillermo Fernández Aceves, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, junto a sus colaboradores, conforman uno de los pocos grupos especializados en aves playeras de nuestro país. Buscan entender por qué los individuos están en un lugar y no en otro y cómo los cambios en el ambiente pueden influir en su comportamiento. Cada año, hacen un conteo de individuos y observan las condiciones de su hábitat para conocer si se ha alterado. Los pescadores de comunidades cercanas colaboran fuertemente con los investigadores de la UNAM. Hacen monitoreos, son vigilantes y mantienen los sitios libres de basura. Además, practican el turismo sostenible en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En los últimos años, 2/3 de las especies que viajan desde Norteamérica han disminuido considerablemente su población. Los humanos seguimos provocando la pérdida de su hábitat,
que se ha visto acentuado por los efectos del cambio climático, de igual manera ocasionado por nosotros. 7 especies de aves playeras que viven en México se ubican en alguna categoría de riesgo. 4 están en peligro de extinción y 3 amenazadas. Existen estrategias nacionales e internacionales de conservación de aves playeras y de su hábitat, pero hay mucho por hacer. Observar esta cantidad de aves es un indicador de la abundancia de recursos en estos humedales. Si las especies migrantes regresan, significa que los hemos preservado. Si no, que seguimos siendo incapaces de articular acciones para conservar lo más valioso en nuestro entorno, la naturaleza. La Amazonia perderá por deforestación alrededor de 860,000 hectáreas en 2021. Esto según una proyección realizada por el proyecto de monitoreo de la Amazonia andina. Cerca de 300 incendios se han registrado en este bosque desde comienzos del 2021, la mayoría concentrados en Brasil, donde el número de fuegos es más del doble que el año pasado. Pero uno de sus más grandes problemas es político. Una vez más, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado ofrece una exposición extraordinaria llamada Amazonia. Presenta nada menos que 200 incomparables fotos en blanco y negro tomadas durante los 7 años de su estancia en la selva amazónica. Pero su propósito no es estético, sino político, en particular con respecto al gobierno de Brasil. El gobierno del señor Bolsonaro dice mentira tras mentira. Da la impresión de que resuelve los problemas, pero dice mentiras para seguir destruyendo. Después de que él declarara en una carta a Joe Biden que detendría la deforestación ilegal, este mes es el mes en el que se ha registrado la mayor destrucción de la selva amazónica. Esto sucedió después de sus promesas. La destrucción de la Amazonia va a un ritmo escandaloso. La fuerza de la exposición reside también en la excepcional colaboración con el músico Jean-Michel Jarre, que ha compuesto una banda sonora original especialmente para la exposición. Había muchos escollos con relación a una obra como esta, comenzando con no caer en un escenario musical o en algo demasiado étnico. Intentamos mostrar la particularidad de la selva amazónica y de los bosques en general, que de hecho los sonidos de un bosque son sonidos totalmente independientes unos de otros. Es decir, el pájaro que canta ignora totalmente la gente que pasa entre los árboles, la lluvia que cae sobre la piedra, etc. Para el oído humano esto forma una armonía global. Salgado se reunió con una veintena de comunidades indígenas para este proyecto. Puede visitar la exposición en la sede de la Filarmónica de París hasta el 31 de octubre. Los países con mayor consumo de vino durante el 2020 fueron Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, y las ventas solo disminuyeron un 3%, contrario al 10% que se esperaba por el cierre de muchos establecimientos que lo sirven durante el confinamiento mundial. Hay quienes recurren a la profundidad del mar para mejorar su calidad. De la bodega al fondo del mar. En Europa, algunos productores recurren al mar para hacer madurar sus vinos. Y es que la perfecta crianza requiere de un lugar fresco y oscuro, lejos de los rayos ultravioleta. Algunos enólogos descienden el botellero de sus caldos bajo el mar, porque cuanto más fría es la temperatura de conservación, más lento es el proceso de envejecimiento. Los vinos envejecidos bajo el mar evolucionan de manera diferente, más rápido a nivel de los taninos, y el sabor del vino se vuelve más suave porque madura más rápido. Todavía hay mucho que investigar sobre este tema, pero me parece genial para el sector vitivinícola y es curioso probar algo nuevo, explica Mark O'Neill, experto en vinos. Es sabido que los vinos maduran correctamente en las bodegas de los barcos hundidos tras un naufragio. Los enólogos creen que el mar puede incluso dejar una impronta muy apreciable. Las bodegas submarinas se han desarrollado en la última década, pero sus vinos pueden costar entre 3 y 4 veces más. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a TV4 del Gobierno del Estado de Guanajuato por su participación en estas emisiones especiales.
Yo soy Iván Carrillo. Si quieren saber más de ciencia, tecnología y cultura, podemos estar comunicados a través de la web en Noticias NSC. Yo soy Ana Cristina Olvera. No olvides seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica. Hasta la próxima. Hasta la próxima.